Hola estudiantes de séptimo año. Vamos a ver la parte de la guía que habla sobre la concordancia. Primero vamos a ver qué es concordancia. Dice que concordancia, específicamente en gramática, se refiere a la correspondencia de dos elementos. Lo que hace la concordancia gramatical es establecer la relación gramatical entre los distintos elementos. Para esto necesita que ciertas características o rasgos que determinan otra palabra los tenga también otra palabra. Vamos a ver cuáles son esos rasgos. Van a ser el número y el género. Estos son los dos rasgos que permiten el desarrollo de la concordancia gramatical. Por ejemplo, si yo digo árbol bonito, ahí hay concordancia tanto en número porque los dos están en singular, como en género porque los dos están en masculino. Pero si dijera árbol bonita, ahí ya no hay concordancia, porque aunque los dos están en singular, uno es femenino y otro es masculino. Bueno, primero está la concordancia entre los elementos del grupo nominal, pero antes de eso necesitamos saber qué es un grupo nominal. Un grupo nominal está formado básicamente por un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es el nombre que reciben todas las cosas, las personas, los lugares. Por ejemplo, Laura. Laura es un sustantivo propio. Mesa. Mesa es un sustantivo común. Por ejemplo, el grupo de reses se le llama hato. Eso también es un sustantivo. Bueno, el sustantivo puede ir acompañado de un artículo. ¿Cuáles son los artículos? El, la, los, las o un, una, unos y unas. O puede ir acompañado por un adjetivo en ocasiones, ¿verdad? Un adjetivo puede ser una característica. Bueno, dice que además el grupo nominal puede llevar una preposición, una conjunción o un pronombre. La preposición son aquella listilla de palabras que decían ante, bajo, cabe, con, contra, desde, y ahí seguía una listita de palabras. Las conjunciones son palabras que sirven para unir palabras o para unir oraciones. Y un pronombre es lo que sustituye un sujeto o a una persona. Él, ella. También puede ser un sustantivo indefinido, algunos, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo de un grupo nominal, la casa azul. Casa es el sustantivo y en este caso el sustantivo va acompañado por la, que es un artículo, y azul, que es un adjetivo. Bueno, en un grupo nominal la palabra más importante o núcleo es el sustantivo. El sustantivo es el centro del grupo nominal, porque la palabra nominal y sustantivo son sinónimos, tienen significados iguales. Entonces vean este ejemplo, ese celular negro. Celular es el sustantivo, es el nombre que recibe un objeto. Eso va a ser el núcleo. Y en este caso va acompañado de dos adjetivos. Ese es un adjetivo determinativo y negro es un adjetivo calificativo, ¿verdad? Dice que la estructura del grupo nominal se usa más cuando se va a describir algo. Otro aspecto que puede caracterizar al grupo nominal es que no lleva verbo en sus elementos, ¿verdad? Entonces, si lleva verbo ya no sería grupo nominal. Bueno, es decir, todos los elementos del grupo nominal deben concordar. En género, el género va a ser femenino o masculino. Y en número, que va a ser singular o plural. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Mi primo Luis, ¿verdad? En este caso, eh, vamos a utilizar un poco el raciocinio, ¿verdad? No podría ser mi prima Luis, ¿verdad? Si ese Luis está aludiendo a un hombre, ¿verdad? La más hermosa de las flores. En este caso es femenino, ¿verdad? Y el carro azul y grande, en este caso es masculino y es singular, ¿verdad? Ese azul se refiere a singular y ese grande se refiere a singular. Todo va a concordar. Bueno,
Por otro lado, tenemos el uso normativo de la concordancia. En este caso va a ser entre el sujeto y el verbo. El sujeto y el verbo siempre tienen que concordar. Dice que entonces estos dos elementos en una oración, ¿verdad? La concordancia se refiere a que, concuerden en número, que sea singular o plural, y el tipo de sujeto, que puede ser una entidad o una primera persona, una segunda persona o una tercera persona. Ok, ¿a qué se refiere primera, segunda y tercera persona? Esos son pronombres. Entonces, la primera persona singular, yo. Esa es la primera persona. Entonces, yo, por ejemplo, con el verbo comer es yo como, ¿verdad? Ahí concuerda. No podría ser yo comieron. Ya ahí no hay una concordancia entre el sujeto, que en este caso sería yo, y el verbo comieron. Una segunda persona sería tú, usted, vos. Y en plural sería vosotros y ustedes. Entonces yo puedo decir, tú comes. Eso tendría concordancia. ¿Qué no tendría concordancia? Por ejemplo, que yo dijera, tú comieron. Entonces ya ahí estoy usando un sujeto que es tú y el comieron sería un verbo de otro que va con otra persona, ¿verdad? Y la tercera persona es él, ella y en plural ellos y ellas. Entonces de la misma manera va a tener que concordar siempre. Ellos comieron, ellos comerán, ellos comen. ¿Qué estaría incorrecto? Ellos comen, por ejemplo, ahí ya no concuerda, ¿verdad? Bueno, vean este ejemplo. Luis tiene hambre. El sujeto aquí es quien hace la acción, Luis. Y el verbo es lo que hace, ¿verdad? La acción. Un verbo va a ser una acción o un estado. En este caso es tiene. Dice, en el ejemplo anterior, el sujeto concuerda con el verbo en número. Ambos son en singular y en tercera persona. Pero vamos a ver, de pronto a veces uno se puede aquí equivocar ya en una oración. ¿Qué les aconsejaría yo? Dos pasos muy sencillos. El primero es buscar el verbo. El verbo siempre va a ser la acción. Siempre, siempre va a ser la acción. Entonces, el primer paso sería buscar el verbo. En este caso sería, ¿cuál es el verbo? Tiene, come, patinará, patinó. Siempre va a ser la acción, ¿verdad? Ese va a ser el verbo. Y en segundo voy a buscar el sujeto. El sujeto, usted tiene que preguntar quién o quién es más verbo. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene? Respuesta, Luis. Luis siempre va a ser el sujeto. Entonces aquí les aconsejo seguir estos dos pasos, ¿verdad? Primero busca el verbo y luego el sujeto. Y usted ahí va a notar si concuerdan, ¿verdad? Tanto en número como en persona, ¿verdad? O en tipo de sujeto, como dice aquí. ¿Cuál sería el tipo de sujeto? Primera persona, segunda persona o tercera persona. Dice, como reglas generales se establece que si el sujeto es singular, el verbo también debe ser singular. Por ejemplo, Luis come, ¿verdad? Si el sujeto es plural, el verbo también debe ser plural. Entonces, Luis y Pedro comen. Eso sería concordancia. No obstante, hay varios casos que escapan a estas reglas. Algunos de ellos son, vamos a ver cuáles son las excepciones. Si el sujeto es colectivo, recuerden que yo hablé del sustantivo colectivo. ¿Qué es el sustantivo colectivo? Es el grupo de sustantivos que tienen características parecidas. Si yo los uno, ellos van a tomar un nombre, entonces ese nombre se va a llamar colectivo. Por ejemplo, si yo tengo pájaros, tengo varios pájaros y los uno ya no se van a llamar los pájaros, eso va a recibir un nombre que se llama bandada, ¿verdad? Y si tengo varios grupos de pájaros, se van a llamar bandadas. Entonces, dice aquí que si el sujeto es colectivo, el verbo va a ser singular. Ok, la gente es una sola, corre, tiene que concordar. No podría ser la gente corren, ¿verdad? Y la jauría se refiere al conjunto de animales como lobos o perros, ¿verdad? Entonces dice, la jauría está en singular, ¿verdad? Es un sustantivo colectivo singular. Se aproxima, el verbo debería ir también en singular, que en este caso sería aproxima.
Y la otra excepción dice, si el sujeto es múltiple, o sea, si son varios sujetos, el verbo va a ir en plural. En este caso, Andrea y Juan son dos personas. Entonces, Andrea y Juan caminan. Yo no podría decir, Andrea y Juan caminan. O el perro y el gato pelearon, ¿verdad? Tienen que concordar. El sujeto siempre concuerda con el verbo.